Hola, ¿cómo les va, espectadores y espectadoras de cine? Estamos en un nuevo episodio de La Forma del Cine. Estoy encantadísima de presentar el tema del cual vamos a hablar hoy. ¿Por qué digo tema? Porque es un universo directamente a desarrollar, encarnado en dos pelis que tenemos a mano. Una está en salas y la otra la pueden ver en Max. Y es Dune ese tema. ¡Wow! No puedo creer que estoy hablando de esta película. Estoy hablando de este universo, el de Frank Herbert. ¿Por qué no puedo creer? Porque la verdad es que nunca me sentí del todo capacitada. Porque la verdad es que es muy vasto. Porque la verdad es que es difícil hacer un recorte, encontrar una manera de entrar para que no les aburra, les interese y al mismo tiempo a las personas que ya lo conocen también les aporte algo. Estuve pensando, digo, bueno, ¿por dónde voy? Voy por los logros de la película, la nueva película de Denis Villeneuve. Voy por el antecedente, que es la película de David Lynch de los 80. Es decir, por los logros de la película de Villeneuve. Bueno, la verdad es que dije, no, voy a ir por donde entré yo. Creo que también es válido. Y también un poquito como un ABC de cómo adentrarse en estas pelis. Creo que es una película que es majestuosa, así como su universo. Es muy épico y muy vasto y muy grandilocuente. Y creo que la adaptación no se quedó atrás. Es una película que tiene esa cosa como hipnótica, ese ritmo que emula muy bien la época también en la que fue creada, porque es una película que adapta una novela de los años 60. Entonces es interesante también poder mencionar esto. Quizás no van a encontrarse con un ritmo marveliano, con un ritmo de la ciencia ficción noventera o 2000era. Hay una parsimonia en el desarrollo de la primera parte que me parece que en la segunda parte no es tal. Me parece que la segunda parte es más dinámica, está más cargada de acción además y cumple muy bien con la adaptación de la parte literaria. Me parece que es magistral, está muy bien lograda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Empecé por el principio, por donde siempre voy cuando hay una adaptación literaria. Creo que algunos deben saber que soy docente de literatura, entonces si hay un libro trato de ver de qué va el libro, si es que lo tengo a mano, si lo puedo leer, si... Bueno, es indistinto. Hay veces que ya vi la película y voy al libro y a veces tengo el libro y después veo la película. Esto no tengo un recorrido selecto, va según fluye mi vida, no elijo. Pero bueno, cuando me acerco al universo de Dune, me pregunto quién fue Frank Herbert, que es su escritor. Me pregunto además de dónde es, ¿no? La ciencia ficción en general es un género que se desarrolló muy fuerte a principios del siglo XX en Estados Unidos, también en Inglaterra. Creo que está ligadísimo, ¿no? a los avances tecnológicos que hubo en este siglo, a principios. Entonces, va de la mano con los temas, con los tópicos, con las preocupaciones que vemos en la ciencia ficción. Y Herbert es uno de esos autores prístinos, principales, de este movimiento, de este nuevo género que es la ciencia ficción en ese momento, influenciado por George Wells, que es el escritor del Hombre Invisible, La Guerra de los Mundos y demás historias tan importantes de la ciencia ficción, escritor británico. Y bueno, es norteamericano. Importante decir eso, que es norteamericano y que es de la región de Tacoma, en Washington, que es el mismo estado que tiene como ciudad principal Seattle, y que nace en 1920, se muere también en Estados Unidos en el 86. Y como todo, para mí, ciudadano de ese estado, es medio ecologista, o es un estado muy verde, muy lindo, llueve mucho por ahí. Y generalmente es una zona donde surgen líderes de sectas y escritores de ciencia ficción a la par. Es interesante como fenómeno mencionar eso. Y bueno, se pone a escribir Dune
Pero primero hay otros títulos, ¿sí? Él va a desarrollarse como periodista, deja la universidad, no la termina, viene de una familia medio pobre, entonces como que tiene muchos cuestionamientos al respecto de la educación universitaria y la estructura meritócrata de Estados Unidos. Muy para mí adelantado a su época, teniendo en cuenta que es un tipo que crece, o sea, nace en los 20 y va a ser joven durante los 40 y los 50, ¿no? Esto a destacar. Y bueno, se dedica al periodismo, a la fotografía, le interesa mucho la ecología, esto también es bastante novedoso para la época, y finalmente se desarrolla como escritor. Y empieza a escribir algunas novelas que no ven mucha luz, no son muy llamativas, y finalmente se involucra con la investigación para arrancar Dune en 1959, empieza a investigar y a desarrollarse como plenamente en su carrera de escritor, gracias a que su esposa Beverly, que también compartió la universidad con él, lo dejó trabajar a tiempo completo en esto, porque ella pudo, con su empleo, ser el sostén de la casa. En ese momento, que una mujer sea sostén de la casa, en esta década del 60, era rarísimo. Empieza ella a trabajar en publicidad para grandes almacenes, no sé, ¿qué serán los grandes almacenes? Macy's, esas cosas. Bien, la cuestión es que ellos tienen 2 hijos también. Brian es uno, el otro me olvidé el nombre. Brian es el que va a continuar con su obra después. Y siguen adelante la vida. Finalmente la novela causa revuelo. Nadie la quería editar al principio, pero finalmente vio la luz. Esta sí que vio la luz al final del túnel. Bueno, fueron 6 años de investigación. Una redacción que fue inspirada por una nota que le habían mandado a hacer a Frank sobre las dunas de arena en la zona de Oregon Dunes. Hay como una especie de parque nacional en Oregon con dunas. Y a él le volaron la cabeza las dunas, le volaron la cabeza, le encantaron. Y bueno, como se involucró mucho, terminó como sacando inspiración y materia prima para hacer esta novela, que nunca fue un artículo, fue una novela. Bien, y tiene sentido que haya tardado tantos años en investigar y armar este universo, porque es muy complejo y muy, muy vasto, muy prolífero. No voy a poder de ninguna manera llegar a desarrollarlo en este ratito que voy a hablar. Además, también creo que el chiste es que un poco ustedes se involucren y vayan, investiguen, se compren los libros, los descarguen, no sé, busquen cómo armar sus propias líneas de sus cronologías, sus distintos árboles genealógicos, y vayan entrando a este universo que algunos periodistas le han dicho que es como, a Dune es como el Star Wars para adultos, dicen. Bueno, son unos chotos, para mí son 2 productos que tienen algunas cosas en común, pero son diferentes. Bien, finalmente, en diciembre de 1963, toman las entregas completas de Dune, y luego de estos rechazos que mencioné, de distintas 20 editoriales que lo rechazaron, es publicada y la rompe toda. La rompe toda en 1965. Bien, les voy a decir que hay un orden cronológico para leerla, y también hay un orden, como pasa, vieron con la saga de Star Wars, que uno dice, ay, pero el episodio 1 salió en los 2000 y yo primero vi la de los 70. Bueno, acá pasa igual. Hay un orden cronológico de la historia y un orden cronológico de publicación de la historia. Entonces, ¿qué hice yo? Les voy a comentar, por un lado, cuándo se publican, y por otro lado, lo que van a ver en las películas de Villeneuve, ¿sí? Dentro de las películas de Villeneuve, que van a ser 3, de las cuales ahora solamente hay disponible 2, van a tener desarrolladas las historias que acontecen en Dune 1965, que es esta que acabo de mencionar, que la rechazaban todos. El Mesías de Dune, que se publica en 1969, esto estaría en la parte 2, que está ahora en cine. Y en la tercera parte van a tener todo lo que acontece en Hijos de Dune, que se publica en 1976. Bueno, ahora les cuento. Si ustedes quieren leer la cronología de la historia y no de cuándo es publicada,
El orden de lectura es, primero tienen que leer Dune, la Jihad Butleriana o Butleriana de 2002, Dune, la Cruzada de las Máquinas de 2003, Dune, la Batalla de Corrin de 2004, Sisterhood of Dune 2012, Mentas of Dune de 2014, Navigator of Dune de 2016, Dune, la Casa Atreides de 1999, Dune, la Casa de Harkonnen de 2000, Dune, la Casa Corrino 2001, Dune, The Duke of Caladan 2020, Dune de 1965, El Mesías de Dune de 1969, Hijos de Dune de 1976, Dios Emperador de Dune de 1981, Herejes de Dune de 1984, Casa Capitular Dune 1985, Cazadores de Dune de 2006 y Gusanos de Arena de Dune de 2007. Bien, ahora, el orden para leer los libros según cuando son publicados es el siguiente. Dune de 1965, El Mesías de Dune de 1969, Hijos de Dune de 1976, Dios Emperador de Dune de 1981, Herejes de Dune de 1984, Casa Capitular Dune 1985, Dune, la Casa de Atreides de 1999, Dune, la Casa Harkonnen de 2000, Dune, la Casa Corrino 2001, Dune, la Jihad Butleriana de 2002, Dune, la Cruzada de las Máquinas 2003, Dune, la Batalla de Corrin 2004, Cazadores de Dune de 2006, Gusanos de Arena de Dune de 2007, Sisterhood of Dune de 2012, Mentas of Dune de 2014, Navigators of Dune de 2016 y Dune, The Duke of Caladan de 2020. Bien, yo acá lo que hice también fue mezclar lo que escribió Frank y lo que escribió Brian, ¿sí? Esto está bueno que lo distingamos. ¿Qué pasa cuando muere Frank? Frank se muere en el 86 a consecuencia de una operación que se había hecho de cáncer de páncreas y un aneurisma, creo, no me acuerdo bien, pero bueno, fue por ahí. Creo que un aneurisma mezclado con... Pero él tenía cáncer. Había muerto su esposa 2 años antes. ¿Qué pasa? Él había dejado cosas. Él había dejado novelas ya escritas, ideas escritas. Entonces, Brian lo que hace con un taladro es abrir donde estaban metidas esas novelas y continúa la obra de su padre. Creo que al día de hoy, perdón que no chequeé, está vivo Brian. O me acuerdo que en el 2021 estaba vivo porque él como que saltó a hablar y dijo cosas sobre lo que había hecho Villeneuve. Así que quiero creer que está vivo. Sí, efectivamente vive. Bien, él siguió la obra de su padre y ¿qué hizo? También trabajó con un colaborador. Entonces, tenemos a partir de lo que haya salido después de 1986, toda la obra póstuma, ¿sí? El colaborador se llama Kevin J. Anderson. Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos Preludio a Dune, Las Leyendas de Dune, las 2 novelas más que son Cazadores de Dune, Gusanos de Arena de Dune, y una trilogía que se llama Grandes Escuelas de Dune. Después está... porque en 2020 salió otro más que se llama Dune, The Duke of Caladan de 2020, que parece que va a ser una trilogía. Ahí está. Pero bueno, hasta acá está la obra de Brian. Digamos, son como complementarias. Dentro de lo que es el universo de Frank, todo termina con Casa Capitular Dune en 1985. Si se confundieron con esto que yo acabo de decir, esto lo van a encontrar en internet, ¿sí? No es tan difícil. Pero lo que es importante es que las 3 primeras novelas van a ser adaptadas y ya están adaptadas en la obra de audiovisual de Villeneuve. Este tipo sigue vivo, sigue escribiendo, no se agota más, porque esto está planteado como para que tenga vida propia directamente, entonces no se acaba más, es interminable el universo de Dune, pero bueno, lo más importante, lo más notable, lo más digno de ser contado, digamos, lo más épico, está dentro de lo que vamos a ver en las pelis de Villeneuve. Después hay 2 series televisivas. Una
parece que no fue tan poco exitosa en su objetivo de representar a la historia, teniendo en cuenta la época y lo complejo que es este universo, la cantidad de efectos que se necesitan, ¿no? Que es del año 2000. Esta es una adaptación que hizo John Harrison, que dura 5 horas, es una miniserie, y trabaja William Hurt y Alex Newman. Bueno, parece que no está tan mal. Teniendo en cuenta el formato televisivo, parece que está buena. Yo creo que vi algo de esto en esa época, descargado de internet. Tengo recuerdos, sobre todo de la historia de Paul y también de cómo representaban a Alia, etc. Y después está Hijos de Dune, que yo no la vi para nada y que la criticaron un montón. También dura 5 horas. Parece que está muy mal dividida, porque hay son 3 capítulos y y lo dividieron mal en 2 episodios y 3 horas aparte. No sé, hicieron un lío ahí. Parece que el formato también, el que fue rodada, no fue bueno. Que quedó como en un monitor, se ve horrible. Y bueno, también es re loco porque no se consiguen los subtítulos. Y está este actor tan famoso, James McAvoy, que es re loco, ¿no? Que él hacía de Paul. Me gusta como Paul, de hecho. Pero bueno, no le fue bien. No le fue bien para nada a esta otra adaptación que es de 2003. Así que de Greg Shaitans, que no sabemos quién es. La verdad que no lo ubico de ninguna otra adaptación a este director. Bien, vamos entonces a hablar un poco de esta adaptación que hace Villeneuve. Creo que es importante destacar que son 2 películas de casi 3 horas cada una. 2 horas 40 cada una. Entonces hay que sentarse, ¿no? Hay que disponer de ese tiempo, de tener paciencia. Ya les dije que el ritmo no es súper dinámico, sobre todo en la primera entrega. Así que bueno, paso a contarles entonces un poco de qué va la saga de Dune. Está ambientada en un futuro lejano, tiene lugar como milenios en adelante, ¿no? Explora temas complejos, se habla de la supervivencia de la especie humana, como a largo plazo. Esto que dije que estaba tan adelantado el autor, ¿no? Pensando ya en cómo el impacto del daño ecológico iba a afectar a la raza humana. Habla de la evolución, de la ciencia, de la ecología planetaria, de la intersección entre religión, política, economía, de cómo el futuro se va a relacionar con una humanidad que desarrolla viajes interestelares, que se asentó también en distintos planetas. Bueno, eso es como a grandes rasgos, ¿sí? Y la verdad es que yo quería decir que Dune es la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos. Si bien acá en Argentina quizás no tuvo tanta trascendencia. Entonces, quizás la serie entera es como un clásico ya de por sí. Hay mucho gringo que ya se debe haber sentado a ver la peli y que ya sabía de qué iba. Cosa que al argentino no le va a pasar. Entonces yo lo que quiero es contarles de qué va Dune desde mi óptica, ¿no? Como soy seguidora de la obra de Lynch, llegué desde muy joven con la adaptación de Lynch primero y dije, no entiendo nada, es muy de autor la adaptación, no entiendo. Entonces traté de conseguir el libro para familiarizarme con la saga. Entonces, bueno, yo me conseguí la primera entrega de la saga, la de 1965, la que solo se llama Dune. Y bueno, ahí me metí con la historia de este Muad'Dib, Paul Atreides, Usul, este tipo que tiene tantos nombres, tanto de epítetos, ¿no? Y me quedé con ganas de conseguir los demás libros, que espero que ahora que está de moda, de vuelta, pueda conseguir alguna traducción y a un precio amigo y poder completar parte de la saga en mi biblioteca. Está bueno tener el libro, pero recontra sí. ¿Es necesario? Y no. La peli es bastante didáctica y vos podés entrar solo por la peli. ¿Qué tiene de bueno el libro? Que trae un glosario con la terminología imperial. O sea, vos podés como entrar al universo a través de sus términos puntuales y no marearte tanto, ¿sí?
Cosa que a mí me pasaba, que yo le tenía que estar poniendo pausa y explicando a la gente que estaba a mi alrededor viendo la peli conmigo, que si vos ya lo sabes, no tenés que hacer. Eso está bueno. Y vas al cine y no salís con esa sensación de qué carajo vi. O sea, estás como más en tema. Bien. ¿Por qué se va a entender? Se va a entender porque no deja de ser un drama épico, familiar, una historia también, bueno, que por fuera de la ciencia ficción plantea este futuro en donde la expansión del universo, por más expandido que esté, si vos tenés malos métodos de explotación de los recursos, esos métodos se van a dar vuelta y te van a joder a vos, explotador. O sea, de eso lo vas a notar y lo vas a entender al toque. Bien, ¿qué más? ¿De qué va? Bueno, una de las mayores cualidades de esta saga es que la recreación que vas a ver es la de un universo que es social, político, económicamente y religiosamente todo articulado, ¿no? Entonces quizás sentís como que decís, che, esto suena como al Islam, esto suena al cristianismo, esto suena al capitalismo, esto suena al comunismo, o sea, como que vas a sentir como las inspiraciones de Frank Herbert las vas a sentir. Hay una estructura feudal, que es la del imperio como que está liderando en ese momento el universo, que es el universo, le llaman el universo conocido. Y lo que vos vas a ver es que ese líder de ese imperio se va a enfrentar al surgimiento de un líder mesiánico que es Paul, ¿sí? En un planeta que es clave, que tiene una economía interplanetaria que es muy clave en la historia, y ese planeta es Arrakis, ¿sí? La única fuente conocida de especia o melange, que le dicen también en algunas traducciones, pero es especia, que es una droga que expande la mente y permite el vuelo interplanetario. Eso es como un vuelo personal que vos tenés que te permite ver el futuro, conocer la verdad y que le da cohesión a este imperio de lo conocido. Esto es más o menos como un resumencito de la sinopsis de toda la saga, de toda la saga. Ya ten en cuenta que Paul Atreides va a ser siempre el Mesías en contra, o sea, de los cerdos capitalistas, por decirlo de otra manera. Bien, ahora ya me meto más en la historia. ¿Qué tienen que saber? El líder de este imperio se llama Padishah, es la máxima autoridad en el momento de la acción de la peli. Este emperador, que tiene los intereses con Arrakis, quiere explotar la especia, y a los Fremen también, que son estos habitantes del planeta, del desierto, que están desde siempre en ese planeta, en Arrakis, y que la tienen reclara, que tienen un montón de métodos de supervivencia, que tienen un cuerpo adaptado a la especia y a las inclemencias del desierto, ¿sí? Y lo que hace este emperador es mandar a este planeta, que es casi otro personaje más, vamos a decirlo, Arrakis es otro personaje más, lo que hace es mandar desde Caladan, que es el tercer planeta del Tapabonis, al duque Leto Atreides, y a su familia, y a los maestros de su familia, y a los sirvientes, a ocupar Arrakis, que es como una zona del planeta Arrakis, que es habitable, es como decir la capital, por decirlo de otra manera, y es habitable para humanos también, para humanos no Fremen del planeta. Entonces los manda ahí para ocupar el planeta y explotarlo de otra manera, porque hasta el momento había sido explotado por los Harkonnen, que es otra casa de este universo conocido, que es la casa opuesta de las primeras casas, porque lo que tiene Dune es que las casas que componen el universo están divididas por casas primeras y casas segundas. Las casas segundas no aparecen todavía en las pelis, así que no se preocupen por entenderlas. Vamos a tener las casas primeras, que son estas que estoy mencionando ahora, la Imperial, la Harkonnen y los Atreides, ¿sí? Es como si les dijera, si estuviéramos en Game of Thrones, los Harkonnen son medio como los Lannister, y los Atreides son como los Stark, una cosa así, para que tengan una comparación así con otro universo así en casas, ¿no? Bien, entonces, una vez que llegan los Atreides a Arrakis, dentro de Arrakis, la casa Atreides está compuesta en ese momento por Jessica, que es una Bene Gesserit. Después le voy a decir lo que son esas Bene Gesserit. Jessica es una concubina del duque Leto y es la madre de Paul Atreides, ¿sí? Nuestro potencial Mesías,
que él es heredero del título de la casa Atreides y parece que es el Hrizaz Hadrach, ¿no? Un término acuñado por esta escuela Bene Gesserit que significa el que puede estar en varios lados al mismo tiempo. ¿Qué son las Bene Gesserit? Son una escuela integrada por mujeres que tienen un montón de conocimientos para la expansión de la mente y poderes como telepáticos de intervención de voluntades. En otras palabras, serían como brujas, ¿sí? Lo que pasa es que lo que ellas tienen para decir importa mucho al emperador. De hecho, hay una Bene Gesserit muy importante que es la decidora de verdad del, como una especie de consejera, ¿no? Del emperador, ¿sí? Ya la conoceremos. Está encarnada por Charlotte Rampling, ya me estoy adelantando. Bueno, estos epítetos entonces que le ponen a Paul, hay un montón en la historia, o sea, hay muchas maneras de hablar del Mesías. Van a darle además el talante de epopeya, ¿no? De épico a esta historia, ¿no? Porque siempre que hay un héroe, el héroe se lo menciona de muchas maneras. Acá, momento docente, piensen en Aquiles, que le decían el de los pies ligeros, ¿no? Como siempre a un héroe se lo menciona de muchas formas. Bueno, seguimos con este Paul, que viene de la casa Atreides. Bueno, él, en realidad, no tenía que nacer tipo, tenía que nacer chica. Pero Jessica, que es una rebelde güey, dijo: yo quiero darle un chabón a Leto, porque así es heredero del universo, del linaje Atreides. Estos son cosas así como términos reales, ¿no? En las realezas, el que siempre es poronga y hereda todo, en las monarquías, ¿no? En estas estructuras de títulos, son los chabones. Entonces, bueno, el pibe nace y al final termina saliendo ser como un elegido, sale como un elegido, como un mesías, cosa que nadie esperaba, cosa que nadie quería. Sí lo quería Jessica, que acá es como la turra de la historia, y termina encarnando a alguien del quien se había hablado, de quien se sabía que podía pasar, pero en realidad no, porque en realidad formaba parte de una profecía que las Bene Gesserit implantaron entre los Fremen, que son los habitantes de Arrakis. ¿Y para qué lo habían hecho las Bene Gesserit? Eso, habían implantado esa semilla de profecía, esa idea, todas esas frases que después los personajes Fremen que van apareciendo en la historia van diciendo y que representan al Mesías. Ellas lo habían hecho para poder manejar el pensamiento, manejar las voluntades de los Fremen. Pero ¿qué pasó? Al final se te dio vuelta la torta, Bene Gesserit, y te nació ese chaboncito. Te nació Paul. Entonces están todos sorprendidos, todos estupefactos, porque Paul va a convertirse en el protagonista de una profecía que parecía ser puro cuento. Y no, mi ciela. Así que bueno, no quiero adelantar mucho más. Va por acá la cuestión. El pedido de ocupación de Arrakis que recibe Leto al final termina siendo una trampa y la cosa se pica. Y esto pasa todo en la primera entrega, en la primera película, ¿sí? Todo por la especia, todo por el poder, y encima tenés a este pibe que se las trae. ¿Qué sigue? Guerras, ataques, aprendizajes, secretos familiares, intrigas, romances, tiro, lío y colla golda. Espero que lo entiendan, centennials, lo que estoy diciendo. ¿Y qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta a mí de esta historia? Es la línea que tiene que ver con el destino de nuestro héroe, de Paul, con el camino de héroe, con ese fatum, ese destino que está en contraposición de sus deseos, con el deber y el querer, las decisiones que tiene que tomar Paul para poder apropiarse de su propia vida, los descubrimientos que hace sobre su identidad, toda esta humanidad que él tiene, toda la épica que tiene, la sabiduría visible en su humildad de aprendiz constante. A mí me gusta mucho esa contradicción, esa doble moral a veces que tienen los personajes, que se vuelven tan complicados los personajes gracias a eso. Me encantan sus enojos, sus viajes con la especia cuando la consume. Me encanta ver los cambios en su personalidad. Me resulta uno de los héroes más complejos de la ciencia ficción, que no suele tener un tono tan altamente épico, exceptuando la Guerra de las Galaxias. Creo que Paul es un personaje que acontece muchas cosas, a quien le acontecen muchas cosas. O sea, él primero, cuando arranca la saga, tiene 15 años y piensa lo que cualquier adolescente piensa cuando tiene la carga de los zapatos de su padre, que en este caso es un duque, y tiene esto de: yo no estoy a la altura de mi viejo, yo no puedo ser como mi viejo. Lo ataca un síndrome del impostor que hasta
que no empieza su viaje de inicio, descenso y retorno, lo convence de que definitivamente él no es ese Mesías, ¿no? Finalmente atraviesa estas fases y el mismo Stilgar, este personaje encarnado por Javier Bardem, que es un Fremen, que es un líder, le dice, vos sos el Lisan al-Gaid y sin convencete. Entonces, ahí es donde me interesa lo que atraviesa al héroe, que todos quieren ponerle un nombre, pero al fin y al cabo se trata de quién él descubre quién es, ¿no? De quién descubre ser. Entonces esto también es una búsqueda que es muy interesante en la historia de Dune, y que me parece que es donde puedo entrar yo como espectadora, ¿no? En esto de que todos te quieren decir el camino, pero en realidad vos sos quien elegís ser en alguna medida, pero se te atraviesa también lo que tenés que hacer, ¿no? Esto es lo más humano que encuentro. Bueno, finalmente él tiene un presente que es el de ser un chico que está enamorado de una chica muy valiente, que esta chica muy valiente no va a tener linaje, y que él no es un ser humano común y corriente, que él va a empezar a desarrollar un montón de poderes, va a poder ver el futuro, al mismo tiempo va a tener cualidades físicas y la carga de ser un Mesías. Y entonces todo esto se mezcla con que se enamora de las costumbres de un pueblo que no es su pueblo natal, que es el pueblo Fremen, se enamora del desierto, se copa con las costumbres del desierto, de tomar agua de cuerpos muertos o montarse en gusanos gigantes que están hechos de especia y de esta especia delirante y flashera que si la tomás podés ver todo y comprender todo. Yo creo que ni Elon Musk pensó en los dispositivos que se le ocurrieron a Frank Herbert para llamar a los gusanos en Dune. Esto está muy bueno, este diseño de tecnología que vemos en la saga es alucinante. Finalmente entonces Paul es un pibe piola, es humilde, es cabeza dura, es corajudo, es romántico, tiene muchos impulsos, pero en un principio después va a ser muy mental y va a explotar en términos de poder mental, ¿no? y de expansión de su mente. Va a lograr manejar el miedo, ¿no? Esta frase de no debo temer, que se repite mucho en toda la saga y en las novelas también. No hay que temer porque el temor es la muerte, ¿no? El temor es lo que nos hace morir la mente, ¿no? Creo que también ahí se nota bastante la influencia budista que tuvo en su momento Frank Herbert. Le gustaba mucho la psicología, le gustaba el budismo, y acá tenemos como una muestra, ¿no? De eso que él creía. Finalmente Paul, que quiere sentir que pertenece a algún lugar, termina perteneciendo a algún lugar, que quiere ser épico y recordado, lo va a alcanzar, que quiere superarse, se va a superar, y todo esto lo vamos a ver en los distintos núcleos de acción que la historia nos va a plantear. Yo no quiero decirles todo lo que va a pasar. Ya medio me adelanté cuando dije que se enamora de una pibita. No dije quién es la pibita. Vean las pelis. Si tienen dudas, vayan a revisar al internet alguna guía o cómprense las novelas. Son súper llevaderas, súper interesantes. Aparte tienen eso, que si te interesa la política te va a interesar. Si te interesa la religión te va a interesar. Si te interesa el drama te va a interesar. Entonces, al tener tantas aristas, tantos polos por donde entrar, Dune termina siendo una historia que le interesa a mucha gente. Si sos adolescente, quizás mucho no te cope. Si sos adulto, me parece que sí. Ahora, si sos un adolescente que le interesan cosas de adultos, te va a volar la cabeza. Así te digo, porque esa fui yo en su momento y me voló la cabeza. Ahora me sigue gustando, pero ya bajé un poco el fanatismo. Les cuento un poco entonces quiénes integran la primera parte y la segunda parte, o sea, los personajes y el casting, ¿sí? Imagínense que ahora suena la música de Alf y les cuento por quién está integrada cada una de las entregas, y con eso voy a cerrar porque si no se me va la hora un montón y no van a ir a ver las pelis y se van a aburrir y no me van a terminar de escuchar. Yo lo que quiero es que vean las pelis, que disfruten, que se dejen envolver por este universo tan como complejo y que está ahí para distraernos y llevarnos a otras oportunidades galácticas, ¿no? Esto de
ese diseño de producción pero tan faraónico, ¿no? Que es tan digno de ver en cine también, con esa música de Hans Zimmer, ¿no? Tienen todo en tamaño coloso. Me encanta eso, me encanta. Bueno, el diseño de producción me vuela la cabeza. Es complejísimo, es rarísimo. El arte es raro, súper raro. Está muy bien el maquillaje, el vestuario. La verdad que lo único que no me gusta es que Paul sea Timothée Chalamet, perdón. Yo quería otro Paul, pero bueno, la verdad que no está mal el pibe, se defiende, no es mal actor. A mí no me gusta el rango de expresión que tiene nada más, pero el resto del casting es impresionante, me encanta, y se los cuento. Bien, en la primera entrega, entonces, tenemos a Timothée Chalamet como Paul Atreides, la tenemos a Rebecca Ferguson como Lady Jessica, lo tenemos a Oscar Isaac haciendo del duque Leto Atreides, del papá de Paul Atreides. Tenemos a Josh Brolin como Gurney Halleck, el maestro de armas de Paul. Tenemos a Stellan Skarsgård como el barón Harkonnen, los malos, el enemigo de Leto. A Dave Bautista como Ravan, que es el sobrino de la casa Harkonnen, del barón Harkonnen. Tenemos a Stephen McKinley Henderson como Hawat, o Tufir Hawat, que es un mentalista, que es de la casa Atreides. A Zendaya como Chani, una joven Fremen, que es el interés romántico de Paul. Ahí ya les dije todo. En la primera entrega no la ven tanto a Zendaya, así que no se entusiasmen, están más en la segunda. A Chang Chen como Wellington Yueh, el doctor Zook al servicio de la familia Atreides. A Sharon Duncan Brewster como la doctora Liet Kynes, principal ecologista y pacificadora de Arrakis, personajazo, lo amo. A David Dalshmaltian como Peter de Vries, un retorcido mentalista leal al barón Vladimir Harkonnen. A Charlotte Rampling, como ya les dije, que hace de la máxima reverenda madre Bene Gesserit y decidora de verdad del emperador. A Jason Momoa como Duncan Idaho, otro de los maestros de Paul. Javier Bardem rompiendo todo, haciendo de Stilgar, lo amo. Él es un líder de la tribu Fremen de Sietch Tabr. Eso, el mapita, después lo pueden ver en internet. Sietch Tabr queda bastante lejos de Arrakeen, que es de donde empieza la acción. Bien, después tenemos a Benjamin Clementine como un heraldo del cambio, jefe de una delegación imperial de Caladan. A Golda Rushwell como una Fremen que trabaja como sirvienta de la casa Atreides. Y a Roger Yuan como el teniente Landville, segundo al mando de Gurney Halleck. Esto es más o menos el casting de la primera entrega. La segunda entrega tiene más personajes y más casting, ¿sí? ¿Quiénes se agregan? Austin Butler, que es el que había hecho de Elvis, ¿se acuerdan? Bueno, acá hace de Fred Rauta, que es otro sobrino más joven del barón Harkonnen, un poco más violento y un poco más inteligente. A Florence Pugh, que la chica del momento, que hace de la princesa Irulan Corrino, ¿sí? La casa Corrino es la casa imperial, es la hija del emperador, es esta literata que va contando la historia. A Dave Bautista, ya lo dije, él hace de Ravan, sigue en eso. Bueno, se suma Christopher Walken, que va a encarnar al emperador. A Lea Seydoux, ojo con este personaje, que va a tener mucha relevancia, como Lady Margot, otra Bene Gesserit. Y después tenemos la sorpresita que pusieron adicionalmente, que es Anya Taylor-Joy, haciendo de Alia Atreides, o sea, hace del fetito que tiene adentro Jessica. Bueno, no les adelanté nada porque de eso nos enteramos todo a los 5 minutos o 10 de la primera entrega, así que eso, bueno. Bien, no sé por qué igual tanto secretito con el tema de Anya Taylor-Joy, señor Denis Villeneuve. Bueno, ¿qué más decirles que no les haya dicho? Cualquier duda o problema para comprender que tengan, pueden consultarme a mí, que soy @soylarrochi, y charlamos. Yo sé bastante de este universo, sé bastante sobre los gusanos, sé bastante sobre... Bueno, los gusanos son como los dragones. Los dragones de Game of Thrones, bueno, para los Fremen. O sea, vos te volvés... Te haces bien Fremen, te recibís de Fremen si sabes montar un gusano. Bien, si tienen dudas sobre distintos momentos de la película,
sobre situaciones que dijeron, che, esto la verdad me quedó recolgado. Bueno, me escriben a mi inbox, yo les contesto, no tengo ningún problema. Es más, tengo la primera novela y puedo también consultar a la primera novela. Bueno, también si les marea la cantidad de nombres que tiene Paul Muad'Dib, que Muad'Dib está puesto por el ratoncito del desierto al cual los Fremen admiran. Paul tiene también el nombre que le dan, es Usul, Paul Usul le dicen los Fremen a él. Está el nombre que se pone él, el nombre que le ponen, el nombre que le dicen las Bene Gesserit, el nombre que tiene... Bueno, no se mareen con eso, que no es tan difícil. O sea, lo que tienen que saber es que él es el fucking Mesías. Así que bueno, sin más, espero que vayan a ver la película, que se diviertan, que se entretengan y que salgan admiradísimos con este mega universo que nos propuso Frank Herbert y que continuó Brian Herbert hasta el presente. Y nada más, vuelvan pronto.